Vale, perfecto. Okay. Bueno, pues buenos días, me presento, soy Susana Luis del Río, soy técnico del área de I+D de guitarra y nuestra parte de este proyecto se ha basado fundamentalmente, como decía Eva, en los cultivos. Hemos trabajado con distintas cebadas malteras y hemos probado la posibilidad de instalar un cultivo de lúpulo en 2 municipios de Valencia. Nos ha costado porque realmente es un cultivo que, bueno, pues estos 2 últimos años, cuando lo hemos intentado, en la época de verano ha hecho mucho calor, tiene un limitante importante que es el riego, y bueno, eso se salva una vez que el rizoma está bien alimentado, es decir, cuando tiene una buena reserva nutritiva. Ahora mismo estamos con reposición de matas y acabando de montar todas esas parcelas. Situar también un poco esta diapositiva como eje central, ya os lo ha comentado Eva, presento hago hincapié en mi presentación en cuanto a los cultivos y a la parte de análisis de las cervezas en las que hemos ayudado a MAG. Bueno, como sabéis, el cultivo del lúpulo es un cultivo que está muy localizado en una zona de León y es en el Valle Leonés del Órbigo. Supone un 97% de la producción. Reúne las condiciones climáticas y edafológicas necesarias para que el cultivo se dé sin ninguna, bueno, como un cultivo bien instalado. Cuando nos salimos de esa zona, sobre todo lo que más le influye, ¿no? Tiene unos requerimientos edafoclimáticos muy ceñidos, muy estrictos. Necesita esos suelos profundos, con una textura franco-arenosa, climas con humedades relativas altas y ausencia de heladas tardías. Y también hay, aunque no aparece porque es algo que se puede controlar o se puede rebajar o suplir, es el pH del suelo, que también es un pH que tiene un rango muy determinado para el cultivo. Para poder realizar todo este estudio, lo primero que se diseñó fue, bueno, pues un análisis de las potenciales ubicaciones, sin más, a través de SIG, de un sistema georreferenciado, y a través de una integral térmica para ver realmente si alcanzamos las temperaturas necesarias en cada una de las etapas fenológicas del cultivo para que se desarrollase sin problema. Entonces, bueno, lo primero fue centrarlo sobre todo a través de capas vectoriales, a través de una plataforma, el Open Source. Ahí hemos trabajado las distintas capas, las distintas teselas que nos permiten poner en común todas esas condicionantes que decíamos, las heladas tardías, las condiciones de temperatura, la humedad, el pH, todo ello para Castilla y León. Estos mapas son los que hemos ido elaborando a lo largo de este proyecto, sobre todo en la fase inicial, para centrar un poco las zonas donde pensábamos, donde planteábamos la posibilidad de instalar esos cultivos de lúpulo. Y ver, sobre todo, teníamos claro que eran las zonas que estaban al lado de la fábrica de cervezas artesana de Illescas, es decir, Torquemada, y luego queríamos ver la posibilidad de instalar algo cerca de Guardo. Entonces, necesitamos elaborar estos mapas para ver si esas zonas son adecuadas, si reúnen las características más importantes que condicionan el cultivo. Este mapa lo que recoge es un poco las zonas de pH. Las zonas de pH comprendidas entre 5 y 6,5, ¿no? Si veis, estamos en la zona de León, la parte de arriba que reúne completamente esa zona, pero aquí en Valencia también tenemos en la parte de arriba ese mismo pH y en alguna zona del sur también, ¿no? Entonces, bueno, fuimos haciendo esos limitantes edafoclimáticos para cada uno de los, para toda Castilla y León. Así vimos como, por ejemplo, estas primeras heladas se centran sobre todo en toda Castilla y León, pero tienen están con mayor importancia y más peso en la zona norte de Castilla y León. Estas son las últimas heladas, son realmente las que más afectan al cultivo, porque las heladas de invierno, pues bueno, el cultivo, sabéis que el lúpulo es una planta trepadora que tiene un rizoma que es perenne, es decir, que aguanta, está bajo el suelo, es subterráneo y no se modifica. Sin embargo, la parte aérea, esa parte es anual. Brota, da la flor, brota, elonga, da la flor, es polinizada, da su fruto
y muere, acaba cayendo, ¿no? O se corta y demás. Y al año siguiente, cuando las temperaturas son las adecuadas, el rizoma de sus yemas vuelve a brotar y vuelve a generar esas ramas. Entonces, bueno, en las heladas de invierno no pasa nada, porque la planta, por así decirlo, está en reposo. Pero sí que son perjudiciales las heladas de primavera, eso sí que nos tocan sí o sí, porque la planta arranca a brotar, encima últimamente estos años, marzo hace bueno, se inicia la brotación, viene la helada de mayo y se carga la parte aérea. Entonces, pero bueno, tampoco es del todo limitante, porque la planta es un rizoma que si está bien nutrido tiene capacidad de rebrote. Entonces, bueno, sí que es verdad que ya son brotes secundarios que tienen menor vigor, pero se puede canalizar. Entonces, toda esta zona del norte de León y de Palencia, sobre todo, son las zonas donde se recogen las heladas más tardías, ¿no? Y entonces, hasta el mes de junio, mayo, junio, puede caer alguna. En las zonas, ¿no? Nosotros estaríamos por aquí, ¿verdad? Una de las zonas que hemos elegido, la un poquito más abajo. Otro de los condicionantes son las precipitaciones. Si veis, en este caso no hay, en toda Castilla y León, tenemos precipitaciones en primavera, bueno, años normales, ¿vale? Porque lo que está pasando últimamente, pues bueno, sale un poco de la norma, aunque parece ser una tendencia. Necesitamos una precipitación, es otro de los requisitos del cultivo, que sea superior a 120 milímetros. Pero bueno, eso de momento se cumple. Haciendo esto histórico de la climatología se cumple. Con todos estos mapas lo que hacemos es superponerlos uno encima de otro. Eso nos permite marcar teselas, es decir, teselas que son cuadrantes de 200 metros por 200. Y eso nos dice que, por ejemplo, en total, de esas 4.928 hectáreas en el territorio de Castilla y León, son aptas para el cultivo del lúpulo. Superponiendo esos mapas, podemos decir que esa información geográfica nos dice que hay ese número de hectáreas donde es posible el cultivo. Pero además hay otras, en torno a esas 5.000 y pico hectáreas, donde se puede, no es apto al 100%, pero sí se puede, tiene alguna restricción salvable. Por ejemplo, como es en muchos de los casos, el pH del suelo. Sobre todo en nuestro caso, ¿no? En el caso de Palencia, en el otro diseñamos 2 zonas. La zona de Fresno la cubre todas las expectativas, las condiciones sin problema, pero sin embargo la zona de Torquemada pues tiene un pH un poco más alto. No supone ningún problema a la hora de trabajar ese suelo, porque ese pH puede ser rebajado con azufre a la cantidad que nosotros queramos, siempre y cuando la planta no esté activa, ¿no? Sino en la parada de reposo invernal. Se haría esa corrección. Bueno, con todo esto diseñamos esas 2 zonas, Fresno de Río y Torquemada, y ahí decidimos hacer nuestros campos experimentales de cultivares de lúpulo y donde hemos hecho también los ensayos con cereales. Hemos utilizado esas 2 zonas. Una vez que lo teníamos más o menos a través del SIF, las zonas potenciales, hicimos la integral térmica. Esta es importantísima. La integral térmica nos determina, ¿no? Lo que hace es medimos la temperatura media diaria y sabemos la temperatura base que necesita el cultivo en cada uno de sus ciclos biológicos y hacemos una comparación en un Excel, ¿no? Para ver si realmente las temperaturas coinciden con las necesidades que tiene la planta de calor efectivo durante su desarrollo. Con esa integral térmica, lo que hicimos fue desarrollar estos Excel, ¿no? Esto nos permite todo eso extrapolarlo a un Excel en el cual nosotros luego marcamos el municipio donde queremos estudiar la posibilidad del ensayo y vemos si reúne las condiciones de temperatura en cada una de esas etapas. Estas integrales térmicas las hemos realizado, hoy bien un poco más resumido, las hemos realizado tanto en los cereales como en el cultivo del lúpulo. En el cultivo del lúpulo aún está sin terminar, porque realmente, os decía al principio, ¿verdad?, que hemos tenido pequeñas dificultades para poderlo instalar correctamente y a día de hoy nos falta algún dato para poder cerrar esa integral. Si veis, esto se recoge para distintos sitios, por ejemplo, está para el Fresno, en cuanto a esto es de cebada, en cuanto se pongan temperaturas en siembra, en ascencia, en alzado, estirado,
Y esto se hace coincidir con la temperatura, por un lado, la temperatura base que requiere el cultivo en cada uno de sus ciclos fenológicos, y por otro lado, la temperatura real, la temperatura media que tenemos diaria. Bien, una vez visto las dos actividades más importantes para diseñar los campos de ensayo, se decide plantar, ¿no? Primero es importante, os voy a dar un breve conocimiento de lo que es el lúpulo, sin entrar mucho en detalle. El lúpulo es una planta que, como os decía, se compone de una parte que es aérea, que es la parte que nos da los conos florales, donde se encuentran los compuestos que son responsables del amargor y del sabor y de los aromas. Pero por otra parte tiene una parte subterránea que es la raíz y se reproduce tanto por rizomas como por semilla como por cultivo in vitro. Entonces, bueno, si veis, esto es un rizoma del que están emergiendo en primavera, emergen esos tallos. La raíz tiene nódulos, ese nódulo se multiplica cuando la temperatura es adecuada y las condiciones son adecuadas. Ya ha pasado su tiempo de dormancia del invierno, brota y da una nueva rama de lúpulo. Estas plantas tienen un alto, un fuerte fototropismo, eso quiere decir que tienden a tirar y crecer hacia la luz, buscando la luz. Y también tienen un tismotropismo, eso quiere decir que le permite que las particularidades que tiene la hoja y el tallo le permiten, aunque no tiene zarcillos como la viña para enrollarse, le permite agarrarse y sujetarse. De todas, así tal, la planta crece, se desarrolla tutorada, ¿no? Por eso cuando vemos un campo de lúpulo, todos esos campos están tutorados para que haya una buena insolación, para que haya una buena ventilación y para que la planta tenga mayor superficie foliar expuesta. Bien, además, pues sabéis que es una planta dioica, es decir, que hay plantas femeninas y plantas masculinas. Por lo tanto, nosotros realmente en la industria cervecera le interesa por sus capacidades aromáticas y porque son las más adecuadas y más aptas las flores de las plantas femeninas. No obstante, es necesario poner algunas plantas masculinas para que se lleve a cabo la polinización. Esto sería, por ejemplo, esta que tenéis arriba, pues ya es una flor de una planta masculina, totalmente distinta y da unas conos que apenas tienen componentes apreciados. Bueno, estas son las dos zonas de cultivo que nosotros tenemos instaladas, en Fresno y en Torquemada. Y pasamos a lo que es el estudio del ensayo agronómico. Lo primero que hicimos fue un análisis de suelo. Antes de instalar, sabíamos que las zonas eran propicias, que es posible el cultivo, sabemos el manejo del cultivo y ahora lo que hay que hacer es ver el suelo. Ese suelo nos mostraba pues distintos componentes. Por un lado, el pH del suelo de Guardo es un pH más bajo, sobre 5,8, y el pH de la comarca del Cerrato, estamos hablando de pHs de 8,14, ¿no? Como os decía al principio, es un poco también el limitante. En cuanto a Guardo, de 5,8 a 6 hay muy poca variación, pero sí que es importante en el caso de Torquemada, ¿no? Donde hay un pelín más de esa basicidad en el suelo. Bueno, los dos suelos presentan características adecuadas, los dos suelos son francoarenosos y luego, bueno, pues, nos llamó la atención sobre todo la cantidad de calcio que hay respecto al suelo de la comarca de Guardo y al suelo de Torquemada, que es 6 veces mayor en Torquemada. En ningún caso es limitante, por lo tanto, todo parecía que el cultivo se pudiera dar. Bueno, ahí veis el mapa donde se sitúa la provincia de Palencia y los dos puntos donde hemos hecho esos campos de ensayo. Dentro son los ríos, es una parte de la plantación, donde todavía siguen reponiendo marras por ese motivo, porque bueno, por los años climáticos estos dos últimos han sido complicados, y ese es un suelo de Torquemada en el cual se ve ese primer brote de ese rizoma. Bien, ambos suelos se prepararon y ese análisis nos permite corregir y dar las enmiendas correctas para que el suelo tenga los macronutrientes y micronutrientes adecuados para el desarrollo de la planta sin restricciones. Sobre todo importantes en nitrógeno, fósforo y potasio. En el caso de todos ellos fueron suplementados para que se dieran las condiciones adecuadas.
En el caso del suelo de Fresno del Río, además, se implementó la plantación con un pico rizado y con aminoácidos para favorecer y enriquecer, dar disponibilidad de nutrientes a ese rizoma, sobre todo en la instalación del cultivo. También tiene otra serie de micronutrientes que son restrictivos, sobre todo porque afectan ya no al cultivo en sí, sino porque, bueno, pues son más, afectan más a lo que es a la rotación o a la formación de conos, etc. Estos son magnesio, zinc y boro, que ya son carencias y que se suelen aportar cuando se ve esa carencia o bien a través de un análisis foliar o bien en análisis de suelo. Ya se aportan en el cultivo. Y por último, el sistema de riego que se puso a los dos, pues bueno, pues a través de algo muy sencillo, cubos de 1000 litros de agua con un riego por goteo para aplicar en la planta justo la cantidad de agua necesaria, para que la planta no sufriera estrés hídrico y pudiera llegar a un perfecto desarrollo y floración. Estos son un poco, nosotros no hemos tenido este año pasado, no hemos tenido aún enfermedades o plagas, pero estas son las más típicas. Son el pulgón, que es bastante típico que les afecte. Esta es la araña roja, también otro de los que ataca al lúpulo. Y estos ya son dos hongos, bueno, que con fungicidas y otros elementos se pueden tratar tanto en preventivo como en sistémico. Si tú ya las dos, con todos estos datos y conociendo ya este manejo, decidimos hacerlas, se deciden hacer las plantaciones. Esta plantación corresponde a Fresno del Río, en Palencia, en la zona de la comarca del norte de la montaña palentina. Y estas son las variedades que se pusieron, las variedades de lúpulo que se ponen, que son Cascade, Centennial, Challenger, Chinot, Columbus, Nubet, Torresca, Sorachiac y Bretaña. Son campos de ensayo que se montan con 3 variedades, en plot de distintas variedades. Entre esas variedades se instalan los postes para poder tutorar el cultivo. Y bueno, pues con estas variedades en el 2021, en primavera del 2021, se prepara el terreno, se aporta todo lo necesario para que se desarrolle la planta sin problemas. Y de las variedades que se cultivaron, las mejores adaptadas a la zona de Fresno del Río son las que aparecen en negrita, son Cascade, Chinot, Columbus, Nubet y Sac. Pero no nos dieron cantidad suficiente para poder daros cuenta que es un cultivo recién instalado. Por lo tanto, no nos dio materia prima para lúpulo, conos de lúpulo, para poder hacer los ensayos que nosotros queríamos hacer en cerveza. Entonces, bueno, lo que hicimos ese primer año no se hace una caracterización de ese lúpulo, puesto que no se dispone de él, pero sí este cuadro, a través de la bibliografía, buscamos las variedades que más nos interesaban, porque habían sido más productivas en la zona, y buscamos qué porcentajes en bibliografía, qué porcentajes eran a los que teníamos que intentar llegar para que nuestro cultivo estuviera en esos rangos óptimos. Si veis, cada uno de ellos tiene, bueno, pues una cantidad, un porcentaje, sobre todo de alfa y beta ácidos, una cantidad de aceite esencial. Nosotros el segundo año sí que destilamos ese lúpulo y sí que separamos el aceite esencial del hidrolato con unas características que luego os mostraré muy interesantes. Y luego, bueno, pues los componentes, el miceno, que es un terpeno importante en el perfil aromático, el linalol y su perfil aromático en cuanto a descriptores. Bueno, como os decía, esa primera cosecha no se obtiene apenas producción, por lo que no se puede caracterizar, y lo que hicimos fue trabajar en la multiplicación de la planta, en multiplicación por rizomas y en multiplicación por vegetativa. Nos situamos en esta zona, ¿verdad?, la reproducción asexual, y lo que hemos hecho ha sido pues, por rizomas y por cultivo in vitro. Ahora os muestro un poco cómo se lleva a cabo todo esto. Esto es otra finca experimental que hay en otra zona de Palencia, en Olivos, de donde tomamos planta madre inicialmente para poder hacer alguno de los ensayos. Y lo que hicimos fue hacer
Bueno, pues ellos nos dieron rizoma, con ese rizoma nosotros en el laboratorio lo pusimos en condiciones ideales en una cámara de germinación para que brotara y a continuación de esos brotes instalamos el cultivo in vitro. Sabéis que el cultivo in vitro nos permite obtener material vegetal, multiplicar de manera muy fácil, porque lo que hacemos es tomar una yema, una célula totipotente, es decir, que no está desdiferenciada. Entonces, si le ponemos los medios de cultivo necesarios en cuanto a hormonas, vitaminas y demás, podemos dirigir su crecimiento hacia lo que nosotros deseamos. Todo en condiciones asépticas, para que la planta no se contamine. Son medios de crecimiento preparados, acondicionados para ese fin. Entonces, bueno, ahí veis, esto es un banco que nosotros tenemos de plantación y ahí tenéis ya pues, cómo se va enraizando, ¿no? Como ya la planta, una vez que la hemos multiplicado, está saliendo de una yema axilar, cómo después se ha ido enraizando y de ahí ya lo que vamos a hacer es llevarlas a crecer, a que crezcan más. Y a continuación tenemos veis las raíces ahí en la tercera, esas raíces se lavan, se eliminan todos los restos de agar y lo que hacemos es ponerlas en tierra, en una mezcla de turba con perlita, para que la planta se vaya aclimatando, se vaya acondicionando a salir al exterior. Se la tapa porque viene de unas condiciones in vitro donde ha estado muy mimada. Entonces, claro, es necesario protegerla hasta que sale al exterior. Entonces, la tenemos tapada con esas bolsitas que vamos abriendo a la semana un pico, otro pico, hasta el siguiente pico a la siguiente semana, hasta que finalmente sale al exterior. Bueno, pues de esta forma hemos conseguido muchas de las plantas, sobre todo para reponer marras, de las que ellos habían plantado. Esto es ya el segundo año. Teníamos muy poca cantidad, muy poca, y nosotros trabajamos en Itagra con hidrodestilación. Trabajamos con aceites esenciales y sobre todo le damos mucha importancia al hidrolato. Otro residuo o subproducto que queda de esta destilación. Lo que hicimos fue coger conos de distintas variedades, muchos de ellos no teníamos, tuvimos que comprar, pues no teníamos cantidad suficiente, y hicimos una destilación. Aquí abajo esto es una pota en la que se pone agua, esto es una placa calefactora, el agua hierve, ese vapor de agua lo que hace en esta zona se encuentran, pues bueno, podemos meter lavanda, podemos meter tomillo, podemos meter lúpulo, nosotros metimos los tonos de lúpulo y también metimos hojas de lúpulo por separado para ver las distintas composiciones. El vapor asciende y arrastra pues, los aceites esenciales y otros muchos componentes, terpenos, etcétera, compuestos volátiles aromáticos que pasan, todo esto está en calor, ¿verdad? Decías una columna de vapor, llega, perdón, a mí se me da mejor el clásico. Bueno, pues todo esto arrastra, como os decía, hasta que choca con una columna de agua fría, que ese vapor lo hace licuar. Y obtenemos, se obtiene, lo recogíamos en una probeta, significa el futuro de la probeta. Se recogen en una probeta los dos componentes. Sabéis que primero va el aceite va mezclado con el agua, pero al ponerlo en una probeta en un tubo estrechito, muy estrechito de diámetro y largo, nos permite separar las dos fracciones, la fracción líquida y la fracción oleica, ¿no? Donde están los aceites esenciales. Bien, esto es otro equipo que es un preventer que nos permite afinar todavía más el proceso. Cuando no tenemos suficiente aceite, le damos otra vuelta al agua que todavía contiene aceite y nos permite obtener concentraciones más elevadas. Lo que obtenemos cantidades muy pequeñitas, de 100 gramos pues podemos llegar a 1 mililitro, o sea que fijaros que de 100 gramos de lúpulo, de conos de lúpulo podemos rondar eso, en torno a 1 mililitro. 1,5 mililitros, depende de la especie de lúpulo o de la especie de planta aromática que pongamos. Es una cantidad pequeñita, como os digo, pero interesante. Es muy interesante en cosmética, en otros muchos campos abiertos a otros productos. Y luego ese hidrolato, como os decía, del cual se obtiene muchísima más cantidad.
Aquí hemos metido como 3 litros, 4 litros de agua y podemos llegar a recoger un 10% del agua de ese hidrolato. Ese hidrolato todavía tiene muchos compuestos, ahora os voy a mostrar. Este es el aceite esencial, fijaros, y este es el hidrolato. Esto lo hemos hecho para ver las propiedades, para caracterizar esa materia prima, que es el lúpulo. En cerveza lo que hacen es meter el cono tal cual. Lo que pasa es que nosotros hemos separado ambos fragmentos para ver su composición. En ella podemos ver cómo el hidrolato contiene menos, pero todavía contiene. Esto se tira y, sin embargo, podría ser usado. Una de nuestras conclusiones de este proyecto es que esos hidrolatos sirven para mezclar con las maltas con las que se quiere trabajar, puesto que los compuestos volátiles que tienen siguen estando y van a seguir estando, tienen una destilación a 100 grados. De hecho, esto se ha hecho también un estudio de vida útil en el cual hemos visto, bueno, pues nos interesaba saber si realmente toda esta composición se mantiene en el tiempo o si, por el contrario, como ya estamos en algo diluido, eso se nos puede contaminar por otros microorganismos. La verdad es que es estable durante mucho tiempo. Esto han sido pruebas que se han ido haciendo cada mes para ver la estabilidad y podemos afirmar que, pues eso, que a lo largo de casi un año que llevamos haciéndolo, el producto sigue estable. Bien, hasta aquí la parte de trabajo con el lúpulo. Pues os cuento un poquito más por encima la parte de la cebada con la que hemos trabajado. Para nosotros, como contaba Marimar al principio, trabajar con cereales en plantación, en agronomía, es fácil, puesto que pertenecemos a una red importante que se llama la red Genuce, que evalúa todos los años, desde 1999, tiene distintas redes de ensayos con distintas empresas del sector privado y público. Entonces, para nosotros tirar de esos datos para ver características, están en toda España, entonces para ver características de Castilla y León, de nuestra zona y demás, era bastante accesible, ¿no? Encima, bueno, pues tenemos muchas repeticiones de los campos de ensayos con los que trabajamos, tenemos muchos parámetros químicos y analíticos realizados sobre ello, y eso nos llevó a centrarnos en variedades muy concretas. Hemos trabajado en cebada maltera con Planet, Fantes, Laudateo, Bitter, Estero y Solis. De ahí luego cogimos las que mejores aptitudes tenían. Con trigo también hemos trabajado con esas que tenéis ahí. Todo esto lo vais a tener a vuestra disposición en la presentación. Aunque finalmente hemos trabajado con cracking. Y de centeno, bueno, pues probamos también como posibilidad de variedades, esas que tenéis a continuación, Serafino, Poseidón. Nos hemos quedado con Serafino y luego pusimos e incluimos en este estudio otros dos pseudocereales o cereal como puede ser el té y quinoa. Bueno, de estos dos no hemos hecho campo de ensayo tal cual, sino que de los campos de ensayo de Italia se ha tomado estos dos cereales para poderlos trabajar. En cuanto al té, deciros que es un cereal que tiene un pequeñísimo calibre de semilla, por lo tanto presenta dificultad a la hora de instalar el cultivo en Palencia, no disponemos de maquinaria y hace que se dificulte actualmente. Eso no quiere decir que el cultivo no se dé, que se da perfectamente. Sin embargo, pues desde el punto de vista económico, agroeconómico, pues presenta alguna dificultad, sobre todo en la cosecha, en la recolección. Y luego quinoa, que también se trabajó con ella, Macio os contará, para hacer alguna prueba de cerveza. Estos son los campos de ensayo. Italia cuenta con una cosechadora pequeñita que permite separar perfectamente cada uno de los plots de análisis con los que trabajamos. Un poquito más. Y estas son las parcelas donde hemos realizado los campos de ensayo de cebada, centeno y trigo. Estamos hablando de esta primera, está en La Serna, en un pueblito al lado de Saldaña, y esta segunda está en Torquemada. Ambas se trabajaron los mismos cereales, ¿vale? Los que se plantaron, los que se sembraron, perdón, fueron el centeno serafino, trigo cracking, y luego la cebada orbitel, asteroide y plana. Bueno, aquí tenéis un poco lo que son los datos de los análisis de la calidad del cereal. No voy a entrar en grandes detalles porque realmente no hay
agronómicamente no hay nada que reseñar. Las dos zonas dan perfiles distintos, un pelín distintos en cuanto a peso específico y proteína bruta, da más cantidad en Torquemada que en la zona de la Vega, de la Serna, pues como pasa con todos los cultivos. Ambos estaban puestos en regadío. Y las sernas, zona más fresca, pues tiene un poco más de humedad, nada que resaltar. Se dan perfectamente con rendimientos adecuados. Estos son, bueno, pues esto es en la serna, que se sembró una sembradora de 6 metros, se hacen las líneas, como ha ido creciendo el cultivo, y esto es ya cada uno de esos plots, cómo se van recogiendo y cómo se han ido analizando. Yo, como os digo, he resumido mucho a todo. Detrás de todo esto hay mucha más estadística y mucho más trabajo de análisis. Bien, finalmente lo que se hizo es también un análisis de micotoxinas. Sabéis que son carcinógenos para la salud, tanto en animales como en humanas, y lo que hicimos es, bueno, pues ver si cumplía los requisitos legales. En ninguno de los casos está por encima, por lo tanto tampoco nada que reseñar. Y esta ya es la última, en la cual dentro de las cervezas que elabora MAFE, que nos pasó unas muestras, lo que hicimos fue evaluar un poco el perfil de polifenoles totales, ¿no? Como componente importante, además de todos los componentes aromáticos y gustativos que ella comentará. En ese sentido, simplemente comentaros que no hay duda que los polifenoles totales son muchos más elevados cuando se trabaja en cerveza artesanal, como es el caso de Yesta, que cuando se trabaja con una cerveza comercial, donde eso se reduce significativamente. Bueno, pues hasta aquí mi presentación. Doy paso a Ana, si queréis, tenéis cualquier duda o queréis preguntar algo ahora o a lo largo de la mañana, sin ningún problema.